Ya, entonces vamos a empezar. La clase de hoy la estoy grabando por si acaso. Y en la noche lo subo a YouTube y les paso el enlace. ¿Qué más? Hoy vamos a avanzar dos temas. Acabando este tema, mi compañera ya va a continuar con el siguiente para así apresurarnos un poco y volver a repetir todos los temas desde el principio, ¿ya? Ya. Entonces vamos a empezar con el aparato cardiocirculatorio o cardiovascular. Ya, primeramente tenemos que conocer la definición. ¿Qué va a ser? Va a ser un sistema de vísceras tubuliformes integradas que nacen y terminan en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que va a estar integrada, o sea, va a estar compuesto por lo que es el corazón y por estas vísceras que tienen forma de tubo, que van a ser las arterias y las venas. ¿Qué más dice? Que nacen y terminan en el corazón. Las estructuras que nacen del corazón van a ser las arterias y las que terminan van a ser las venas. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos en esta imagen al corazón. Del corazón va a salir o van a nacer de lo que es la arteria aorta. ¿Qué más van a hacer? Va a salir del corazón lo que es la arteria pulmonar. Ahora, hay mucha confusión en esta parte porque se confunden con los colores. O sea, muchos piensan que el color rojo es característico de las arterias y el color azul es de las venas, pero no, sino que el rojo es característico de la sangre oxigenada, mientras que el color azul es característico de la sangre venosa, perdón, desoxigenada, las que llevan sangre baja en oxígeno. Entonces, del corazón va a salir ¿quién? La arteria aorta que va a llevar sangre oxigenada. Va a haber el intercambio gaseoso en los tejidos. Estos van a llevar luego lo que es la sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada va a pasar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. De acá va a salir esta sangre desoxigenada a las arterias. Del corazón siempre salen arterias. Entonces, esta arteria pulmonar se va a dirigir a los pulmones, donde va a haber la oxigenación de esta. Entonces va a salir la sangre oxigenada por medio de las venas pulmonares hacia el corazón y de nuevo se repite el ciclo. Ya, ¿qué más tenemos? La definición de corazón. El corazón va a ser un órgano muscular hueco, es decir, que va a tener estas cavidades, las aurículas y los ventrículos, que actúa como una bomba impulsora para que el flujo sanguíneo, arterial y venoso sea constante las 24 horas del día. Es decir, que esta sangre no pueda detenerse todo el tiempo. Ya, ahora vamos a empezar con lo que, bueno, ya dijimos la definición de corazón. Ahora, como siempre les digo, tenemos que saber dónde se encuentra el corazón. El corazón se va a encontrar en el mediastino y está envuelto por el pericardio. ¿Qué es el mediastino? El mediastino viene de la palabra medio, que significa entre estructuras, o sea, en la parte media. A ver, acá les puse una imagen. O sea, mediastino se encuentra en la parte media entre dos estructuras, es decir, entre los pulmones o cavidades pulmonares. Ya. En la facultad van a manejar dos conceptos. Según la escuela latina, el mediastino se va a dividir en dos partes, en un mediastino posterior y en un mediastino anterior, donde el corazón se va a encontrar en el mediastino anterior. Ahora, la más complicada y es la que se utiliza en la facultad es según la escuela inglesa o anglosajona, que según estos, en la cavidad torácica, el mediastino se va a dividir en tres partes.
un mediastino posterior, un mediastino medio y un mediastino anterior, en donde el corazón se va a encontrar en el mediastino medio. Pero en su libro solo les indica que el corazón se encuentra en el mediastino. ¿Qué quiere decir mediastino? Que se encuentra entre los pulmones en la cavidad torácica. Ya. ¿Qué más? Ahora la configuración externa. El corazón va a tener la forma de una pirámide triangular, es decir, va a tener esta forma donde vamos a encontrar una cara anterior, una cara inferior o diafragmática. ¿Por qué? Porque se relaciona con el diafragma en su parte inferior. ¿Qué cara más tenemos? Tenemos una cara lateral izquierda o pulmonar. ¿Por qué? Porque se encuentra relacionado con el pulmón. Ya. Vamos a ver un poco de lo que es la cara anterior. En la cara anterior vamos a encontrar, vamos a ver que está relacionado con los ventrículos. O sea, en la parte interna se encuentran los ventrículos. Vamos a tener una parte atrial y una parte ventricular. Es decir, se va a dividir en dos partes. ¿Ya? En la parte ventricular vamos a tener una parte un poco superior y posteriormente donde van a nacer estos vasos, que van a ser la aorta y la arteria pulmonar. Bueno, en sí es el tronco pulmonar. Del tronco pulmonar van a salir las arterias pulmonares izquierda y derecha. ¿Qué más? Ya. Algo que me olvidé mencionarles es que algo que se distingue en el corazón a simple vista son estos surcos. ¿Ven? Estos surcos de acá se denomina este de acá se denomina el surco interventricular porque se encuentra entre los dos ventrículos. Aquí tenemos otro surco. A este se le denomina el surco atrioventricular o el surco coronario. ¿Por qué? Porque por acá va a pasar lo que es la arteria coronaria. ¿Qué más? Allá. Ahora vamos a ver la cara pulmonar que se encuentra en esta parte. Esto es como un esquema que se encuentran en los libros. Estos puntos van a delimitar lo que son las caras. Acá tenemos la cara diafragmática. Acá la cara pulmonar. Pero es un poco complicado de entender esta imagen. Les voy a explicar más sencillo. A ver, la cara pulmonar, en su parte interna se va a encontrar el ventrículo izquierdo. Porque miren, acá se encuentra el surco interventricular, que va a delimitar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, la cara pulmonar se va a encontrar relacionada con el ventrículo izquierdo y la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Qué son estas orejuelas? A ver, en esta imagen les voy a explicar. Ya. O sea, en el colegio nos han enseñado que el corazón tiene estas cavidades. Tenemos las aurículas y los ventrículos. Estas aurículas van a tener como unas prolongaciones, como... ¿Dónde está? Como unas orejas, ¿ya? Estas se las denomina las orejuelas. La orejuela derecha se relaciona con el atrio derecho y la izquierda con el atrio izquierdo. O me he confundido, creo. Ya, pero eso es. ¿Qué más? Va a tener una base. Aquí se lo puede ver mejor. En esta vista inferior y posteriormente podemos observar la base del corazón. La base del corazón va a estar conformado por la pared posterior de las aurículas. Acá tenemos la aurícula izquierda y la aurícula derecha. En la parte posterior va a haber la desembocadura de de las venas pulmonares, mientras que en la derecha se van a encontrar la vena cava superior y la vena cava inferior. Ya. Ya, esto más. El vértice del corazón se va a encontrar en... A ver, en esta imagen creo que no se nota bien.
Ya. En su libro dice que el vértice del corazón se va a encontrar relacionado en el quinto espacio intercostal. ¿Qué significa? A ver, nosotros ya conocemos las costillas. Intercostal significa entre las costillas. Entonces acá tenemos la costilla y otra costilla. Esto de acá es el espacio intercostal. Entonces dice que el vértice del corazón se encuentra en el quinto espacio intercostal. Entonces contamos. Tenemos el primer espacio, segundo, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal. Entonces, a esta altura se va a encontrar el vértice del corazón. Ya. A ver, ¿qué más? Ya. Ahora vamos a pasar con lo que es la configuración interna, es decir, todo lo que se encuentra dentro del corazón. Ya dijimos, tenemos las aurículas y los ventrículos. Los ventrículos van a estar separados por esta estructura a la que se le denomina el tabique interventricular. ¿Por qué? Porque va a separar a los dos ventrículos. También tenemos al tabique interatrial. ¿Por qué? Porque van a separar a los dos atrios, pero en esta imagen no se lo observa bien. Es decir, que esta se va a encontrar en la parte más posterior, o sea, detrás de esta estructura, ¿ya? En su parte interna también. ¿Qué más tenemos? Ya, vamos a pasar con lo que son los ventrículos. Algo importante de los ventrículos es que nunca tienen que olvidar que estos van a tener dos orificios. Un orificio que lo va a comunicar con el atrio correspondiente. Lo mismo pasa con el izquierdo. Miren, el ventrículo izquierdo se va a relacionar con el atrio izquierdo por medio de un orificio. Ese es uno de los orificios. Otro de los orificios lo va a relacionar con una arteria. En este caso, en el ventrículo derecho se relaciona con el tronco pulmonar, es decir, con la arteria pulmonar, ¿ya? Mientras que en el ventrículo izquierdo, aquí no se nota bien, pero detrás de esta estructura se va a encontrar un orificio donde va a desembocar el arco de la aorta. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a contener los ventrículos? Es decir, los dos ventrículos van a tener estos músculos, son los músculos papilares. Estos músculos papilares van a ser de tres tipos o de tres órdenes. Vamos a tener a los músculos papilares de primer orden. Estos de primer orden son los que van a formar las cuerdas tendinosas, o sea, son los más alargados, ¿ya? Los de primer orden, y estos se van a unir a lo que es las válvulas. Aquí tenemos la válvula tricúspide y la válvula bicúspide se encuentra en la izquierda. Eso tienen que acordarse, les pueden preguntar. La válvula tricúspide, ¿dónde se encuentra? ¿En el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo? El ventrículo derecho siempre va a estar relacionado con la válvula tricúspide y el izquierdo con la válvula bicúspide, o también denominada la válvula mitral, porque se parece a la mitra de los obispos, padres. Ya. A ver, ¿qué más? Ahí estábamos aquí. Entonces, esas son las de primer orden. Son músculos papilares que tienen una elevación y se van a insertar en las válvulas. Y van a formar las cuerdas tendinosas. Eso es importante. ¿Quién forma las cuerdas tendinosas? Los músculos papilares de primer orden. Luego tenemos a los músculos papilares de segundo orden. Los de segundo orden, imagínense los de primer orden, tienen un extremo unido a la superficie. El otro extremo en los de segundo orden se encuentran de igual manera unidos a la superficie. Por eso se los dice que estos son parecidos a los puentes, porque en su parte media va a haber una cavidad, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener? Los músculos papilares de tercer orden. Los de tercer orden, estos se encuentran unidos a la superficie en toda su extensión, por así decirlo. O sea, van a aparecer como unas elevaciones. Esos son los de tercer orden.
Ya, entonces, en el ventrículo derecho vamos a encontrar 3 caras y una base. Tenemos la cara anterior. En la cara anterior vamos a encontrar lo que es este músculo papilar anterior, que lo ven acá, que es muy visible. Este es el músculo papilar anterior, que va a formar estas cuerdas tendinosas y se va a unir a la válvula tricúspide. La tricúspide es de quién? Del ventrículo derecho. Y entonces, vamos a encontrar a este músculo papilar anterior. ¿Qué más? Vamos a tener otra pared. No, primeramente, en este músculo papilar anterior va a aparecer como un triangulito, ¿ven? Más o menos tiene la forma de un triángulo que en su base se va a insertar otro músculo. Este es la trabécula septomarginal, que es lo mismo, es un músculo papilar pero de segundo orden. ¿Por qué? Porque este no tiene un extremo libre o no se une a la válvula tricúspide, es como un puente, ¿ven? Esta de acá. Entonces esta es la trabécula septomarginal. Ya, ahora pasamos a otra cara, que es la cara posterior o inferior que se encuentra detrás de esta estructura, no se lo ve bien. Pero en esta, la única característica que tiene es que aparece estos músculos. Bueno, este músculo que es el músculo papilar posterior, que igualmente es de primer orden. ¿Por qué? Porque se está uniendo a la válvula tricúspide. Luego tenemos una cara o pared interna, que es todo esto de acá, donde vamos a encontrar esta estructura de acá, que es el cono arterioso. O sea, es porque tiene la forma de un cono y en su vértice va a desembocar lo que es el tronco pulmonar. En este vamos a encontrar lo que es el músculo papilar septal. ¿Qué más allá? En su base, ya les mencioné, ¿verdad? Que los ventrículos van a tener dos orificios. Uno que lo comunique con el atrio y el otro que lo comunique con una arteria. En su base, entonces, vamos a tener dos orificios. Uno que lo comunique con el atrio derecho, que este es el orificio atrioventricular derecho, en donde vamos a encontrar la válvula tricúspide. Y vamos a tener otro, que es el orificio del tronco pulmonar. Entre este orificio del tronco pulmonar y este orificio atrioventricular vamos a encontrar esta cresta, que es la cresta supraventricular. Supra, ¿por qué? Porque se encuentra arriba del ventrículo. Esta también tiene otro nombre. Es el espolón de Wolf. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es con respecto al ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo solo va a tener dos paredes. En el ventrículo derecho hemos descrito tres paredes. Una pared anterior, una posterior o inferior y una pared interna. En el ventrículo izquierdo solo va a tener dos. Esta de acá al fondo, que es la pared interna o medial, y una pared lateral, que es esta de acá que está cortada. A ver, la pared interna o medial está relacionada con lo que es el tabique interventricular. ¿Por qué? Porque esta va a separar a los dos ventrículos. O sea, detrás de esta pared se encuentra el ventrículo derecho. Aquí está, ya. A ver, ¿qué más? Ya, vamos a tener igual una base. En esta base, de igual manera, vamos a encontrar dos orificios. Un orificio que lo comunique al atrio izquierdo, que va a ser el orificio atrioventricular izquierdo, donde vamos a encontrar esta válvula. Es la válvula bicúspide o mitral. Detrás de esta estructura vamos a tener otro orificio aquí, en esta parte, pero no se nota bien. Acá lo podemos ver. Este es el orificio atrioventricular que ya lo vimos. Ahora tenemos otro acá, que es el orificio
de la desembocadura de ¿quién? De la arteria aorta. ¿Ya? Y eso es todo con respecto al ventrículo izquierdo. Ah, falta. Va a tener dos músculos papilares de primer orden. Uno que va a ser anterior y otro posterior. Solo es eso. Ya. Ahora pasamos con la aurícula derecha, o el atrio derecho también se denomina, donde vamos a tener, bueno, esta va a tener la forma de un cubo, es decir, que va a tener 6 caras, ¿ven? Aquí está, vamos a tener una cara medial, una cara lateral, pero esta está abierta, una cara posterior, una cara anterior que se encuentra en esta parte, una superior y una inferior. Ya. Ya. Vamos a describir primero lo que es la pared lateral. O sea, a esta imagen la estamos viendo desde una vista lateral derecha. ¿Me entienden, no? O sea, de costado. O sea, esta es la parte anterior, esta es una parte lateral y esta es la parte posterior. Lo estamos viendo de lado para que no se confundan. Ya, tenemos la pared lateral. En esta pared lateral lo único que vamos a encontrar son estas estructuras que son los músculos papilares, que solo van a haber de segundo orden y de tercer orden, es decir, los que tienen forma de puente y los que solo son unos salientes. No va a haber de primer orden porque estos no se van a unir a la válvula tricúspide, porque se encuentran en la aurícula. Ya. A ver, ¿qué más? Eso es con respecto a la pared lateral. Ahora vamos a tener una pared interna o una pared medial, que es esta de acá, que lo más sobresaliente que podemos observar es la fosa oval. La fosa oval va a estar rodeado por lo que es el limbo de la fosa oval o también denominado el anillo de Buysen, que es esta parte de acá. Esto en el recién nacido es un conducto, o sea, está abierto hacia el otro lado, pero ya cuando nace esto se cierra. Por eso tiene esta marca. ¿Qué más? A ver, ya. Luego en la pared inferior vamos a encontrar dos orificios. Tenemos el orificio del seno coronario, porque acá se va a encontrar el seno coronario, y esta está delimitada por esta estructura en forma de semiluna, que es la válvula del seno coronario o también denominada la válvula de Tabesio, este blanquito de aquí. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Ven? Acá tenemos la vena cava inferior que de igual manera va a presentar esta estructura que es una válvula. La válvula de la vena cava inferior o de Eustaquio. A ver, ¿qué más? Eso es con respecto a la pared inferior. La pared superior se encuentra en esta parte de acá, que lo primero que observamos es la desembocadura de la vena cava superior y el orificio de entrada de quién, de esta orejuela que ya les había mencionado que parecen como unos apéndices de los atrios. Esta es de acá, la orejuela derecha. Eso es en la pared superior. Ahora, en la pared posterior, que es esta de acá, vamos a encontrar esta estructura de acá. Imagínense que esto lo están cerrando, ¿ya? Y vamos a tener esta estructura, que es la cresta terminal, pero esta se va a encontrar en esta parte porque ya lo hemos cerrado, ¿verdad? Tenemos la cresta terminal. En la parte superior de la cresta terminal vamos a encontrar una estructura importante, que es el nódulo o nodo sinusal. ¿Ya? En esta parte de acá es el nodo sinusal, que esta va a transmitir los impulsos eléctricos para dar movimiento al corazón. A ver qué más. Ya. Luego tenemos una pared anterior. En la pared anterior lo primero que observamos es esta estructura. Este es el orificio atrioventricular derecho. ¿Qué más? Ya eso es todo.
Ahora nos pasamos con lo que es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es muy cortita su explicación. A ver, es lo mismo que la derecha, o sea, va a tener la forma de... Bueno, se la caracteriza con la forma de un cubo, porque esta va a tener 6 caras. ¿Ven? Acá tenemos una cara medial, una cara lateral que no se encuentra, una cara anterior, una cara posterior, una superior y una inferior. Ya. En la cara medial o interna podemos observar esta estructura de acá, que es lo mismo que acá, ¿ven? ¿Dónde está? De acá. Es la fosa oval. O sea, este es el tabique interatrial, ¿ya? La pared medial de la aurícula izquierda. En su pared superior vamos a observar de igual manera el orificio de entrada a su orejuela, la orejuela izquierda. En su pared anterior vamos a observar este orificio que lo va a comunicar con el ventrículo, quien va a ser el orificio atrioventricular izquierdo, en donde vamos a encontrar la válvula mitral o bicúspide. Y otra estructura que es la más importante es esta de acá, la pared posterior. ¿Por qué? Porque en esta parte van a desembocar las venas pulmonares. A ver, aquí les voy a mostrar. Estas son las venas pulmonares. Van a desembocar en la pared posterior de ¿quién? De la aurícula izquierda, que van a llevar sangre oxigenada. ¿Dónde me queda? Ya. A ver, ¿qué más? Luego tenemos la irrigación del corazón. La irrigación del corazón, lo único que tienen que saber es que va a estar irrigado por las arterias coronarias, una derecha y otra izquierda. Estas de quiénes van a ser ramas de esta otra arteria, que es la arteria aorta. Es decir, de la arteria aorta van a salir pequeñas ramificaciones que se van a dirigir al corazón. Esas van a ser las arterias coronarias. En las venas, lo único que les menciona su libro es que todas estas van a desembocar en este agujero, que es el agujero del seno coronario, que ya les había mencionado en esta parte. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la válvula del seno, bueno, el agujero del seno coronario. Pero esto lo estamos viendo desde otra vista. Ahora vamos a pasar con lo que es la circulación mayor y la circulación menor. A ver, como ya les había explicado, el color no se da por si esta es una arteria o es una vena. El color rojo tiene las estructuras, bueno, los vasos que llevan la sangre oxigenada, mientras que el color azul es la que llevan los desechos, la sangre desoxigenada, ¿ya? Entonces no le da la definición de arteria ni vena, sino es lo que llevan, por eso se le da el color. Ya, entonces, a ver, vamos a empezar primero con la circulación mayor. La circulación mayor va a empezar del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a salir ¿por dónde? Por la arteria aorta. De la arteria aorta se va a distribuir hacia todo el cuerpo. Por eso es la circulación mayor, porque se distribuye a todo el cuerpo, mientras que la circulación menor solo se distribuye hacia los pulmones. Ya, entonces de la arteria aorta ha salido la sangre oxigenada. Va a disminuir de calibre, aquí lo vemos, disminuye de calibre hasta que llega a ser un capilar arterial, es decir, o sea, solo se lo puede ver desde un microscopio, es muy pequeño. Ya, entonces va a llegar a los tejidos, a las células y va a haber un intercambio. Las células van a botar todo lo que son los productos de desecho y lo van a intercambiar por la sangre oxigenada, o sea, todo lo que sirve. Estos productos de desecho y la sangre desoxigenada
va a llegar a la aurícula derecha por medio de ¿quién? De la vena cava superior y de la vena cava inferior, que aquí lo vemos. Por aquí llegan la vena cava superior y la vena cava inferior. Ya. Esta sangre desoxigenada va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale por medio de la arteria pulmonar y se va a dirigir hacia los pulmones. En los pulmones, es decir, va a disminuir de calibre, va a pasar a ser un capilar venoso. En los pulmones va a haber lo que es la hematosis. Aquí lo pueden ver. Ahorita vamos a explicar este esquema. La hematosis, es decir, el cambio de oxígeno por dióxido de carbono. O sea, se va a oxigenar la sangre en esta parte. Esta sangre oxigenada va a volver por estas venas. Estas venas van a pasar hacia la aurícula izquierda. Aquí está. Esta es la aurícula izquierda. Por medio de estos, las venas pulmonares va a llegar la sangre oxigenada. A ver qué más. De esa sangre oxigenada que ha llegado a la aurícula o al atrio izquierdo va a pasar hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo de nuevo va a empezar la circulación mayor, que ya lo hemos visto, va a llegar luego al atrio derecho, del atrio derecho al ventrículo derecho, del ventrículo va a pasar a una circulación menor. ¿Menor por qué? Porque es pequeña, solo se va a dirigir hacia los pulmones. Ahora vamos a explicar ya esta imagen que está en su libro. A ver, la V y la D significa ventrículo derecho. Entonces, la sangre desoxigenada del ventrículo derecho va a pasar hacia los pulmones donde va a haber la hematosis. De esta hematosis se va a cambiar por sangre oxigenada, ven acá, y va a llegar a la aurícula izquierda. Aquí está A, I, es aurícula izquierda. De esta aurícula izquierda va a pasar al VI, que es ventrículo izquierdo. ¿Ven? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo se va a distribuir a todo el cuerpo. Y este va a haber un intercambio gaseoso en los tejidos. De estos tejidos van a botar sus sustancias de desecho, es decir, la sangre desoxigenada, que ya está pasando por acá, va a llegar a ¿dónde? A la aurícula derecha, que lo ven acá. Está llegando a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar a ¿dónde? Al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar hacia los pulmones, donde va a haber la hematosis. Entonces, eso es la circulación mayor y menor. Ya. Ahora pasemos con lo que es el sistema de conducción. Del sistema de conducción solo se menciona 3 estructuras. El nódulo sinusal, que ya lo vimos en esta imagen. ¿Dónde está? Aquí está, no, esta no es. Aquí está. Les había explicado en el atrio derecho que en su pared posterior vamos a encontrar esta cresta terminal. En la parte superior de la cresta terminal vamos a encontrar el nódulo o nodo sinusal, que aquí les volví a poner la imagen. Aquí está, ¿ven? El nodo sinusal en la pared posterior de la aurícula derecha. Entonces eso es. ¿Qué es lo que va a hacer este nodo o nódulo sinusal? Junto con el nodo auriculoventricular y el fascículo auricular de His, que es este de acá, y este es el fascículo o haz, también se le denomina, de His, van a dar los impulsos eléctricos al corazón. Solo es eso. Ya. Del pericardio, el pericardio ¿qué es? Es una envoltura fibroserosa que envuelve al corazón. Vamos a tener 2 pericardios. Uno externo, que es este de acá, que es fibroso, y uno interno, que es el seroso. El fibroso, que es el más externo, va a ser el más grueso.
Este fibroso, acá lo vemos de color blanco, va a unir al corazón con otras estructuras. Acá les pongo un ejemplo. Acá vemos al pericardio fibroso. Está unido al diafragma. ¿Ven? Entonces esa es la función del pericardio fibroso, unir al corazón a otros órganos. Luego tenemos el pericardio seroso que es el interno. Este de color amarillo. Este va a tener dos partes, una parte parietal y otra visceral. La parte visceral, como su nombre lo dice, visera, se encuentra envolviendo al corazón. Lo envuelve directamente al corazón, mientras que el parietal se encuentra en la cara interna del pericardio fibroso. Y entre estos dos van a delimitar lo que es otra estructura, que es la cavidad pericárdica. Y eso es todo. ¿Tienen preguntas?